Buenos días y bienvenidos a esta segunda sesión del Lab de Bibliotecas 2022 del Instituto Cervantes. Buenos días también al público que está conectado a través de nuestros canales. Como algunos de ustedes ya saben, porque asistieron al encuentro anterior o se conectaron al encuentro anterior, el Lab de Bibliotecas del Instituto Cervantes, que nos convoca de nuevo hoy, está diseñado para tratar de dar respuesta a diferentes aspectos en torno a la lectura y a esa pregunta que ya nos formulamos en la sesión anterior y que es muy sugerente. La pregunta es, ¿en qué piensas cuando te preguntan si te gusta leer? Como ya tuvimos oportunidad de tratar, el foco de interés de esta segunda edición del laboratorio es la prescripción lectora en contextos de aprendizaje de una lengua extranjera. Por ello, uno de los objetivos fundamentales de esta edición es ahondar, como ya dijimos, en aspectos metodológicos y en prácticas abiertas de construcción multidisciplinar y colectiva de conocimiento que emergerán, bueno, que seguro ya están emergiendo en el laboratorio. Ya saben que para ello se constituyó el grupo motor formado por Inés Miret, experta en el mundo del libro y la lectura, Óscar Fernández, bibliotecario e investigador del campo de la innovación social, y por nuestra compañera Yolanda de la Iglesia, que es responsable del proyecto Las Bibliotecas del Departamento de Bibliotecas y Documentación del Instituto Cervantes. A ellos, a Inés, Óscar, así como a Yolanda y a todo el equipo de cultura y de bibliotecas de nuestra sede y de nuestros centros, muchas gracias por estar con nosotros y por hacer posible esta segunda edición del Lab. Y sin más, toma ahora la palabra Inés Miret. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias de nuevo al Instituto Cervantes por promover esta iniciativa y hacernos partícipes de ella. Es realmente interesante. El otro día, pensando en cómo hacer este puente entre lo que sucedió el día 30 de septiembre y lo que va a suceder hoy, o lo que esperamos que suceda hoy, recordé una de las palabras de Luis García Montero, algo interesante, y he titulado un poco esta presentación, «Dadme algo de leer». Luis García Montero completaba, si recordáis, una estrofa del poema de César Vallejo, La rueda de los hambrientos, en que César Vallejo decía algo así como «Dadme en español algo, en fin, de beber, de comer, de vivir, de reposarse, y después me iré». Y García Montero, decía yo, necesito completar esa lista, decía «Dadme también algo de leer». Creo oportuno traer aquí la pregunta ¿qué significa dar de leer en el contexto en el que estamos trabajando? ¿En qué modo damos de leer en las bibliotecas? ¿Dar de leer supone ofrecer, entre comillas, buenas lecturas o significa algo más? En las discusiones del día anterior hablamos de escuchar, comprender, descifrar a los lectores, invitarlos a una conversación, dialogar, dice el título de este laboratorio. Si recordáis, Felipe Munita, en su discusión del primer día acerca de los sentidos de la mediación lectora, hablaba de vínculo, de construir sentido, de brújula que orienta, de cambio, de cuidar las condiciones de posibilidad. Si bien hoy avanzaremos en concretar los sentidos de la mediación lectora para cada uno de los contextos en que estamos trabajando, esta mañana nos centraremos en los públicos, en cómo crear condiciones de posibilidad para los públicos que elijamos en el prototipo concreto en proceso de diseño. Argel, Budapest, Múnich, Bruselas, Rabat y Tel Aviv nos ofrecen contextos y públicos muy diversos desde donde dotar de sentido a ese dar de leer. Convivimos con el cambio, con eso que Robert Darnton llamó la incertidumbre como escenario. En este escenario móvil e incierto, podríamos definir la lectura como una práctica social y cultural en transición, en la que lo multimodal y lo diverso son rasgos definitorios. La lectura es sin duda más social y activa,
Está más marcada por la relación con la escritura, con la interactividad, la imagen, la oralidad, la movilidad, la proliferación de dispositivos y la multiplicación de ocasiones y motivos para leer. Así pues, discutir el rol de la mediación de la lectura, que de alguna manera forma parte de nuestra tarea en esta nueva ecología de la lectura, nos invita a resituar los agentes, los espacios y los tiempos de lectura, a explorar la promoción de la lectura en relación con el tejido social, cultural y cívico en torno a ella. Pero, ante todo, nos obliga a pensar en transiciones centradas en las personas. Por este motivo, interesa incorporar a nuestro proceso de creación la reflexión acerca de las maneras particulares de hacer de las lectoras y los lectores. ¿Quiénes son? ¿Y qué hacen? ¿De qué formas leen? ¿En qué contextos y situaciones lo hacen? ¿Con quiénes comparten lo leído? ¿Qué relaciones se dan entre la práctica lectora y la escritura? ¿O entre la lectura y la oralidad? ¿O entre la lectura y otras prácticas culturales? Interesa aproximarse igualmente, me parece especialmente interesante, a los imaginarios de estos lectores acerca de qué es leer, preguntándonos siempre por los lectores en plural, las personas lectoras y su diversidad. Como inspiración para hoy, hemos querido dar la voz a Freddy González y Agustina Cabrera. ¿Qué tal estáis? Espero que Agustina nos esté oyendo también desde el Uruguay, que se ocuparán de la problemática específica de la lectura como espacio de pertenencia para los jóvenes. Ambos habéis mantenido una larga conversación desde hace más de un año entrecruzando palabras entre España y Uruguay. Bienvenido, Freddy. Bienvenida, Agustina, si me estás oyendo. Seguro que vuestra conversación va a ser muy nutritiva en nuestro trabajo. Y os voy a presentar a Freddy. Freddy González es venezolano, promotor de lectura, libretista, librero, escritor y especialista en literatura infantil y juvenil. Trabajó en el Banco del Libro y quiero destacar, dentro de lo mucho que hizo allí y que movilizó allí, creó un jurado de jóvenes que se llamaba Librogénitos. Durante 11 años fue escritor de televisión en distintas cadenas y en la webserie El Coste. Fue librero en Avilés, en la librería El Bosque de la Maga Colibrí. Pertenece al grupo de crítica Círculo Hexágono sobre temas de literatura infantil y juvenil, con el que ha publicado un trabajo teórico que recomiendo mucho sobre la lectura y los jóvenes que se llama La nostalgia del vacío. Sus investigaciones también pueden encontrarse en revistas especializadas que todos manejamos, CLIG, Barataria, Faristol. Ideó y llevó a cabo experiencias temáticas al aire libre en Asturias con públicos muy numerosos. Además, ha sido monitor de los clubs de lectura de las bibliotecas municipales de Gijón y ha sido reconocido por implementar algo que espero que en cierto modo hoy compartamos, que son estas experiencias literarias, como lo llama, como son el proyecto EVA, El libro me mata, Encontrarse en una isla, Diario del resguardo, En tiempo presente y La quema. Actualmente lleva a cabo un proyecto junto a Libros para Niños en Nicaragua de formación de mediadores y creación de clubes de lectura con jóvenes, no para jóvenes. También ha iniciado un proyecto de investigación y formación alrededor de los itinerarios culturales de las familias. Gracias a una beca de la Diputación de Barcelona, ha sido profesor en varias universidades, la Autónoma de Barcelona, la Universidad de Zaragoza, el Laboratorio Emilia, la Escuela de Escritores de Colombia. Y ha publicado varias novelas, entre otras, y cuentos, Arañas de casa, María Diluvio, Alternativas para el fin del mundo. Para quienes queráis seguir a Freddy, después de la sesión de hoy, es creador, diseñador y director de una revista digital que os recomiendo vivamente, que se llama Pez Linterna. Y presentaré a Agustina. Agustina, ¿qué tal estás? Bienvenida. Agustina la conocí como lectora en Internet. Agustina, cuando yo la conocí, tenía 14 años y habitaba Bookternet. Mantenía un blog que se llama Refugio Literario, que fue premio iberoamericano queestasleyendo.org. Hoy, Agustina, que ya es más mayor, es técnica universitaria en dramaturgia y ha cursado estudios de artes de la escritura. Hace unos años comenzó una experiencia de coescritura que llama con el hashtag Con la nada basta, que comparte con Marcos. Y se trata de unos ensayos epistolares en 500 palabras que adoptan la forma de newsletter todos los jueves.
si es que quienes queráis, después de esta sesión, podéis sumaros a esta iniciativa. Actualmente, Agustina es librera en la librería Rizoma de Piriápolis, en Uruguay. Al preparar esta presentación me quedé con la palabra rizoma. Cuando estuve hablando con Agustina, cuando estuve hablando con Freddy, estuvimos, Yolanda y yo, me quedé con la palabra rizoma. Rizoma es un tallo subterráneo de ciertas plantas, generalmente horizontal, esto es interesante, que por un lado echa ramas aéreas verticales y por el otro raíces. Pienso que en este tiempo el diálogo de Freddy y Agustina podría parecer un tallo rizomático que ha echado ramas y raíces alrededor de los jóvenes y la lectura. Ojalá, Freddy, ojalá, Agustina, podáis compartir algo de este rizoma que habéis alimentado mediante el diálogo. Bienvenido, Freddy, bienvenida, Agustina. Bueno, gracias. Gracias por esa presentación, Inés. Pues nada, antes de empezar, quiero dejar en el aire estos versos de Antonio Machado. Más busca en tu espejo al otro que va contigo. Y quiero que se queden aquí, resonando, porque bueno, a veces hay palabras que no necesitan más explicación, sino que estén allí dando vueltas. Sobre todo en este momento que voy a estar hablando con ustedes de mediación. Para la sesión de hoy yo he preparado una mezcla un poco extraña. Traje unos apuntes, que son apuntes que voy llevando del trabajo con jóvenes, y a medida que vaya avanzando en esta lectura, nos encontraremos con varias de esas experiencias de las que hablaba Inés, que me gustaría compartir para hablar del trabajo de mediador desde la experiencia personal. Gracias al Instituto Cervantes por la invitación, por la oportunidad de iniciar esta conversación sobre la relación actual de la literatura y los jóvenes. Sin embargo, me atrevería a extenderlo aún más y hablar de la relación de los jóvenes con la cultura. Y esta aclaratoria, como mediadores, nos ayuda a establecer un marco mayor que encierra otros lenguajes, otras formas de encarar, poner en diálogo y traducir las narrativas del mundo. Basta con detenernos y pensar en el título de esta charla, Leer juntos en tiempos de cambio, jóvenes y espacios de la lectura. Este texto o charla pretende ir indagando alrededor de la idea generacional del joven contemporáneo, de su relación con la lectura, pero también dando ejemplos de las experiencias, como les he estado diciendo antes de empezar. Vale, contemplo los últimos años desde el caos, desde la estridencia de los acontecimientos, desde el exceso de información, del mercado del libro. Y por mi acento, una de las características evidentes, ven que soy venezolano, soy migrante, hijo de portugueses, además, que fueron migrantes, y es un no lugar por el que he transitado en medio de distintos tipos de crisis sociales, económicas, ideológicas, cada una más compleja que la anterior. Y formo parte de una generación acostumbrada a habitar en ese caos. Lo mismo ocurre con los jóvenes en la actualidad, quienes han crecido rodeados de cambios cada vez más veloces y desarticulados. El caos se ordena como un sistema, quitándole profundidad a determinadas reflexiones. Puede ser igual de importante la alerta de guerra entre Rusia y Ucrania como la ruptura de Shakira y Piqué. Ahora bien, basta con poner realmente el foco en cada una de las crisis juveniles y podemos ver cómo se repiten en diferentes contextos y a nivel social. La alienación, el avance de la extrema derecha, el fracaso de la izquierda, la migración, la violencia de género, la desigualdad o el suicidio, por nombrar algunas de sus crisis más serias. Pero no quiero ir detrás solo de las estridencias, sino de ese mundo que nos habita, de ese contexto cotidiano en el que estamos enfrentados y al que se enfrentan las juventudes. Estamos claros que las redes sociales actualmente han cumplido un rol fundamental de ventana, no solo para observarnos, ayudarnos, apoyarnos, extendernos más allá de la distancia obligatoria que supuso esa pandemia de la que ya no se habla, sino también para informarnos en países en situación de alerta. Estamos realmente confinados a esa extraña dimensión fronteriza entre el mundo real y el mundo virtual. El ultramundo, como lo cataloga Alessandro Barico en su libro The Game, un libro que recomiendo mucho para los que estén interesados en esta frontera de lo virtual. Pues bien, ahora borremos por un instante toda esta trama creada desde nuestras aulas y pensemos en ese momento en el que como mediadores o adultos se apagan la luz de las pantallas justo antes de dormir, los que pueden hacerlo. ¿Qué nos queda? ¿Quiénes somos en ese espacio de la intimidad? ¿Qué pensamos o sentimos? ¿Cómo leemos?
Desde este lugar del caos de la información, con exceso de contenidos y estímulos, ¿qué tipo de herramientas les damos nosotros a los jóvenes para reconfigurar el caos? ¿Cómo somos capaces de hacer ver esa otra realidad sin tener que minimizar la suya propia? S.T. Mulcaran, con su libro Cómo perder un país, indaga a través de ejemplos concretos el cómo una democracia pasa a ser una dictadura. En ese análisis indaga mucho sobre la idea de la masa, del pueblo, de la idea de ese grupo de personas que se queda varado, perdido, en medio de una discusión ideológica sin más apoyo que el refuerzo de sus ideas de los extremos. Cuestiona la idea de un nosotros, donde no todos tienen cabida, en el que se privilegia la verdad del otro y no el punto de encuentro de ambos. Y aunque ella lo enfoca desde lo político, desde lo social, creo firmemente en la construcción de las comunidades de lectoras como una práctica para este tipo de debates. Comunidades de lectoras en que la ficción, el dominio del lenguaje, el sentido de pertenencia, la interpretación de las imágenes, las relaciones sociales, ofrezcan las herramientas necesarias para organizar un pensamiento crítico y comprometido con el contexto que los rodea a todos por igual. Una de esas herramientas en las que sigo confiando son los clubes de lectura, pero no desde esa mirada tradicional y canónica, del espacio del encuentro con el libro en forma de hoguera calentita. Creo que esas propuestas también han cambiado. Los clubes de lectura dentro de las escuelas, institutos, así como en las bibliotecas, espacios públicos, parques, incluso en lugares alternativos del mundo digital como WhatsApp, otras redes sociales, apuestan a un poder vernos desde el afuera, poder darle sentido y quizás no solo palabras a nuestras figuraciones. En los clubes de lectura tenemos la posibilidad de reconocernos en el otro, no solo desde las ideas, sino también desde la acción. Y me refiero a la acción poética, a la del juego, a la de elegir sus lecturas, pero no desde la nada ni desde el vértigo del caos que los rodea, sino en la compañía de quienes están en la capacidad de escucharles y retroalimentarlos. Recientemente en un conversatorio que estuve invitado, una de las personas invitadas de la mesa era una librera que denostaba los clubes de lectura como un espacio que no arrojaba datos concretos sobre el impacto de la lectura. Por supuesto, ella lo trasladaba a la idea de la venta de libros. Pregunto, ¿acaso los clubes de lectura son solo una acción comercial? ¿Una acción meramente burguesa? Independientemente de mi desacuerdo, creo que lo importante aquí es pensar en el sujeto. ¿A qué personas queremos dentro de la idea de sociedad de lectora que estamos construyendo? ¿A los jóvenes que son vivas imágenes de sus contextos o a aquellos que también necesitan un espacio para ordenar las palabras? Cuando analizo estudios alrededor de la lectura con adolescentes, sigo viendo la mirada del joven filtrada a través del adulto, que crea estos espacios para ellos. Del que edita, del que distribuye, del que vende, y no siempre del que lo acompaña. Son estudios que asaltan a grupos reducidos, en realidades y contextos arbitrados por la lectura como un sistema de acción. Son adultos que leen y quieren que el joven lea como ellos, o jóvenes que leen y se consideran especiales por leer. Entonces, ¿dónde queda el resto de la humanidad? Además existe y aquí es parte de mis divagaciones en medio de los apuntes, también hay un conflicto generacional importante acerca de la conversación y de cómo se conversa. Y aquí doy un ejemplo muy puntual. Ocurrió, de hecho, este lunes. Hicimos un intercambio generacional de clubes de lectura entre los clubes jóvenes y los clubes de las personas adultas de una biblioteca específica de Gijón, a partir de la lectura Un viejo que leía novelas de amor, de Luis Sepúlveda. Fue muy interesante el proceso porque si bien se ven cómo las dinámicas de los clubes de lectura muy canónicos, como el de estas personas mayores, versus el de estos jóvenes que son atribulados, imprudentes y sin medida, hubo un choque importante de ideas que costó mucho que llegaran a un puerto de encuentro. Por un lado, una de las chicas se levantó muy molesta a cuestionar a Luis Sepúlveda y a la figura de Luis Sepúlveda como izquierdista viviendo en una zona muy pija de Gijón, de Oviedo, cosa que ofendió, por supuesto, a los lectores más adultos que conocían personalmente a Luis Sepúlveda, que estas son otras complicaciones infiltradas dentro del club. Sin embargo, fue muy interesante que, a pesar de que los jóvenes se sintieron vistos con condescendencia por parte de estos adultos que decían no conoces la obra de Luis Sepúlveda, no conoces quién era Luis Sepúlveda,
no puedes emitir ningún tipo de opinión al respecto, ni siquiera de su obra. Pobres chicos, ya van a crecer, que lo dijeron varias veces. Los chicos también dijeron, bueno, ¿cómo me apunto yo a decir? Están poniendo como santo a una figura cuando no estamos evaluando la obra, tampoco, o sea, tampoco estamos reaccionando ante la obra. Y esta discusión paradójica que se acaba además cuando uno de ellos quería intervenir sin haber leído la obra, pero viendo cómo estaban poniendo la figura de Luis Sepúlveda. Ojo, yo nada contra Luis Sepúlveda, pero estoy contando la anécdota. No hizo nada porque sintió que iba a agredir. O sea, sintió que iba a agredir a las personas mayores. Entonces, sentir que hay una posible agresión y una vulnerabilidad por parte del otro hace que esta conversación no vaya más allá, no avance. Al final, bueno, los que mediábamos ambos clubes de lectura, al ver que no había como una vuelta de tuerca, empezamos a encarar mucho más allá y a profundizar en la obra. Y fue muy interesante llegar a la mirada eurocentrista de pobre el viejo que no era capaz de entender que era una góndola y que no era capaz de entender Praga, ¿no? Y era como, bueno, como ustedes tampoco son capaces de entender la mirada de estas tribus indígenas ni tampoco la mirada de estos animales. Y bueno, a partir de allí se fue transformando y se fue haciendo un análisis muy interesante de la obra. Y a partir de entender la obra desde la ficción, pudimos tender puentes de encuentro entre ambos grupos. Arrojo esta anécdota porque es cierto que el diálogo entre adultos y jóvenes cada vez se está haciendo más complejo, más difícil, más lleno de fronteras y de muros de contención de ambos lados. Entonces, bueno, vamos a salirnos ahora un rato de la idea del club de lectura. Inspeccionemos esos espacios en los que podemos ir y buscar a otros jóvenes que quieren formar parte de estos lugares de encuentro y de este leer compartido. Recientemente estuve llevando a cabo un taller con jóvenes en cuarto de la ESO de un instituto de Barcelona. Y casi siempre que preparo un nuevo taller busco incluir nuevas tecnologías, potenciar dinámicas ágiles, dinamitar propuestas que los sorprendan, mantenerlos atentos. Soy un tremendista y esa situación incomoda a parientes y a profesores. Mi intención es borrar la la idea de que el taller lector debe ser necesariamente conservador, sino todo lo contrario, que desate un río para ver cómo los jóvenes son capaces de contener sus ideas y darles un sentido. Como todos proyectos, algunos funcionan mejores que otros, este funciona bastante bien. Lo importante es que el aparataje no sea más importante que el contenido. ¿A qué voy con esto? Que este taller en concreto solo asistí con libros, nada más. En este caso en específico no había todo el aparataje. Dije, quiero ver qué pasa cuando uno va con libros, variedad de libros. Para iniciar la dinámica, les propuse conversar sobre las primeras impresiones. Y siempre lo hago con la silla del mono, que es un primer ejercicio de mediación que me funciona excelente en cualquier momento, en cualquier oportunidad, con cualquier tipo de jóvenes, que es compartir esta foto de Mahed Ali. Analizamos lo que nos transmite, debatimos si es una imagen real, comenzamos a nombrar y finalmente les cuento la anécdota de Kibande, que es este gorila de montaña que está a más de 1.400 metros de poblaciones aisladas en una cadena volcánica del África Oriental. Y esta foto de Mahed Ali la hizo justo en el momento en que empezó a caer la lluvia sobre este gorila. Y él pudo encontrar ese preciso instante de satisfacción del gorila cuando está sintiendo la lluvia. Vale, de esa forma, la silla del mono pasa de un lugar más apacible a un poco, quizás para algunos, más violento. Se traslada a mi persona. Soy yo el gorila en ese lugar irrebatible en la que dejo que ellos me digan todos los adjetivos que se les ocurran y que quieran a partir de la primera impresión que tengan de mí. Es un gesto sencillo, casi obvio, pero que cambia absolutamente la relación entre mi yo desconocido, adulto, con ellos que han tenido el poder de nombrarme. Me señalan por mis características físicas, mi vestimenta, pero también por mi forma de hablar, de expresarme, de dirigirme a ellos. Son los jóvenes enunciando al adulto como sujetos libres de la mirada del adulto que los observa, pero además que me permite entender cuáles tienen una mirada curiosa, detallista, global, retadora. Suelen ser a veces muy salvajes, pero uno está curado en salud y tampoco es que te vayan a decir algo doloroso. Actualmente, y de hecho, perdón que divague de nuevo, creo que uno de los grandes logros de la democratización que ofreció lo digital es la capacidad de poder construirse identidades libres de un solo preconcepto. Fíjense que cuando hablamos de jóvenes, de ese concepto, los encasillamos en primer lugar desde el prejuicio.
El joven es rebelde, flojo, hormonal. Posteriormente hay una segunda imagen, la comercial. El joven como una figura que representa la libertad, la rebeldía, la alegría. Y posteriormente el joven como generación. Esta generación Z que contempla el mundo digital como parte de su experiencia cotidiana y es incapaz de construir vínculos que no sean digitales. Pero nunca los vemos a ellos como sujetos independientes, cosas que ellos saben hacer muy bien. Los jóvenes inventan constantemente su propio lenguaje para evitar la censura en las redes sociales. Basta con ver TikTok. Si alguno de ustedes tiene descargado TikTok, verán cómo ellos construyen un lenguaje totalmente distinto para evitar la censura. Como dice Bruno de Sousa, las preocupaciones de lo digital, los contenidos, las redes, pertenecen realmente al mundo adulto, mientras que nuestras preocupaciones, las de los jóvenes, son distintas. Entre ellas, la de poner en negrilla la S al final de la palabra juventudes. Y es que son eso, jóvenes plurales, distintos, con propios itinerarios lectores interesantes. Quizás uno de los primeros ejercicios como mediadores es contemplar la palabra generación como la hace Bauman, como una palabra performática, capaz de transformarse en cada espacio-tiempo sin afectar al sujeto que lo habita. Regreso a la silla del mono y cuando todos han decidido darme sus calificativos, la conversación fluye sobre el acto de leer, aquello que les gusta y lo que no, el aburrirse, la idea equivocada que tienen del libro muchas veces por culpa del adulto, o la pérdida de tiempo que implica leer ante cualquier otra actividad que se circunscriba a ellos. Más en la actualidad, donde el tiempo es un don preciado. Entonces les hablo de las segundas oportunidades, de voltear el poder adulto hacia ellos y que sean capaces de hacer una selección que crean oportuna. Para este taller, como les había dicho, solo les ofrezco libros, pero lo hago desde la variedad. Libros álbumes, fanzines, libros de arte, novela gráfica, novelas, libros informativos. Los dejo revisar en grupos, leer, elegir, seleccionar y presentar a sus compañeros algunos que hayan podido recoger en las prácticas, ¿no? Es muy interesante ver ese procedimiento, ver ese proceso y ver cómo ellos van mostrando al grupo de compañeros libros que descubren y que no tienen otra posibilidad de acceso a ellos. Recojo algunos puntos de esta práctica. 1. El contacto con el libro como objeto les parece un descubrimiento, al igual que ocurre en la infancia. Cuando me refiero al libro objeto, se sorprenden con un libro en forma de acordeón, se sorprenden con un libro que tenga ingeniería de papel, se impresionan con los fanzines, que son también de alguna manera mucho más ligados ahora al mundo del diseño que al de la rebeldía. Además, hay una mirada arbitrada por la libertad, es decir, ellos están muy ligados a las descargas de libros, a los PDF, al Wattpad y ven lo comercial como un fetiche. O sea, el libro como objeto se han transformado como un fetiche. El adulto le impone, segundo punto, el adulto le impone una mirada del libro errada desde la escolaridad, como si la única posibilidad de leer sea un novelón de estos y un adult larguísimo de 600 páginas que te van a hablar del bullying o del amor, o los libros clásicos, casi siempre y desafortunadamente adaptados. 3. La importancia de la imagen como potencial lugar de encuentro entre jóvenes de diferentes contextos o realidades. 4. La idea equivocada de estar siendo evaluados a cada opinión que exponen de los libros. Eso hace que ellos no sean totalmente libres a la hora de hablar con un adulto sobre un libro porque sienten que tienen que responderte algo útil, algo inteligente. Y 5, la capacidad de construir una idea del mundo de forma colectiva, de debatir, de reflexionar y hacerlo también desde el respeto al otro y sus capacidades a contarles cosas que ocurren tras el libro. Por ejemplo, en esta sesión yo les había llevado un libro, una versión del Patito Feo que publicó Libros del Zorro Rojo, que está ilustrado por Marina Abramovic, que son ilustraciones muy infantiles, muy primarias, sobre su idea de lo que era el Patito Feo. Y era muy interesante ver cómo ellos, a partir de ese libro, empezaron a explorar desde sus móviles videos de Marina Abramovic a la que no conocían, y la discusión alrededor del libro también se transformó en la discusión de quién era este artista y qué era lo que estaba haciendo, ¿no? ¿Quién era este personaje que hay detrás? No fue uno de los libros seleccionados al final, pero bueno, era bastante curioso el hecho de que pudieran o se tuvieran la oportunidad de poder explorar el libro desde otro punto de vista. La importancia de ofrecerles variedad y posibilidad es un gesto no solo de justicia, sino de dignidad. Y el problema con esa sensación de libertad que hay en la actualidad
es que no les damos las verdaderas herramientas para que sean libres. Es decir, tener el acceso a libros invita a que seas capaz de articular tu propio corpus, pero además sería ideal que fueran capaces de aprender a cómo seleccionar para luego encontrar el libro en esos espacios que frecuentan: la escuela, la comunidad, la biblioteca, la casa, internet, las canchas, incluso diría yo, en algún riesgo de algunos planteamientos adolescentes, para luego permitir que estos espacios dialoguen. Aunque ser mediador es más que seleccionar, ejecutar o acompañar. Para mediar toca sobre todo escuchar, no solo al lector con el que estamos dando inicio al diálogo, sino a su entorno, a su realidad, a sus posibilidades y al mundo que lo circunscribe. Hacerlo no solo desde la razón, sino desde el ejercicio emocional de estar con otros. Mucho se teoriza sobre la empatía y poco se habla de la necesidad del afecto, del gesto simple de tenderles la mano y estrecharla, de sortear soledades a través de la palabra. En verano, repetí este taller con un grupo variado de jóvenes migrantes. Lo mismo compartían un chico de Lilongwe, de Malawi, como otro de Barinas o uno de Cali. En ese caso, se mezclaban diversos formatos: libros, obras de arte, videojuegos. Y la ficción estaba al servicio de historias complejas, distintas, sobre migrar, transitar, crecer y no pertenecer. En medio del grupo se inició unos jóvenes migrantes ucranianos recién llegados de Kiev con sus madres. No manejaban la lengua. Y en este caso, juegos de mesa, álbumes ilustrados y videojuegos fueron fundamentales para establecer un contacto entre ellos, para que entendieran ciertas dinámicas que los igualaba y los hermanaba. Sin embargo, para esas fechas en Gijón se celebraba un desfile aéreo estridente, innecesario, que puso en alerta a estos jóvenes y a sus familias, estallando de nuevo el trauma. ¿De qué sirve el ejercicio de acogida por parte de la ciudad si luego no somos consecuentes con esa situación? Cualquier avance que se había establecido hasta el momento con ese grupo de jóvenes tuvo un importante retraso porque una imagen o sonido trajo de vuelta a la guerra a la conversación. Para retomar el punto de encuentro y el interés, hizo falta explorar nuevos juegos con los que se desesperaban. Y tras el ensayo y el error, llegamos a una fotografía, a esta fotografía particular. No sé si conocen esta exposición, es una exposición de la fotógrafa Paula Anta. He pasado las dos, que se llama Kamekaye. ¿Qué son los Kamekayes? En la lengua Wolof significa hito. El Wolof es uno de los idiomas más hablados en Senegal y esta palabra es única para definir esa señal en la playa. Los hitos son estructuras caprichosas, construidas de manera caótica por objetos, desechos, redes de pesca, ramas, pero a la vez son señales que hacen los poblados en las costas senegalesas para indicar por un lado las zonas pesqueras y para indicar por el otro, hacia el lado de la arena, dónde está el poblado por si vienes del mar y no sabes dónde ubicarte. Este hito es un gesto comunitario para dar acogida a ese otro que viene del mar, que transita desde el afuera. Además, si lo vemos desde lo fotográfico, estos objetos adquieren una forma propia, de personaje fantástico, que te signa el rumbo. Estos hitos son un faro, un punto de encuentro para darle sentido al caos. Analizar esta imagen abrió nuevos caminos, reconfiguró ese lugar seguro y necesario para poder compartir opiniones sin el acoso del afuera. Fue complicado, pero a partir de esta imagen y bueno, de toda la exposición en general realmente de Kamekaye, que yo la conocí cuando la expusieron aquí en la Tabacalera, es un ejercicio muy interesante de análisis, sobre todo, ¿no? En ese punto de encuentro. Y fuimos haciendo clic con otras imágenes de arte contemporáneo, como por ejemplo la obra Fragmentos de Doris Salcedo, que está muy ligada con la guerra, o una exposición de Alejandro Luperca Morales que se llama El retrato de su ausencia, que también habla sobre la violencia. Mario Montalbetti dice que la nuestra es una época visual, pero ¿lo visual produce pensamiento? Gombrich, experto en arte, dice que la imagen se sostiene sobre la emotividad del emisor y la afectividad del receptor. Es decir, lo visual no es referencial porque, como dice el dicho, una imagen vale más que 1000 palabras. Porque la imagen está sostenida sobre 1000 palabras que la hacen posible. Sin esas palabras, lo visual no puede sostenerse. O sea que las imágenes se ven y se leen. Pero el pensamiento existe solamente en la lectura, es decir, en la distancia entre significado y significante. Entonces no hay épocas puramente visuales o verbales,
solo que ahora el péndulo está sobre lo predominante, la imagen. Necesitamos un balance entre lo visual y lo verbal. Si reducimos la distancia entre significado y significante a cero, hacemos puras asociaciones fijas e inmutables, sin elasticidad, porque el significante no tiene tiempo para elaborarse. Pensar se hace imposible y no opera el pensamiento. Lo visual también es lo que no se ve. Y aquí voy a parar un momento los apuntes y hablarles de esta experiencia en particular que se llama Proyecto EVA, que es una experiencia de la que Inés fue testigo en uno de los talleres, y que es una experiencia que nació en la biblioteca y que si yo hubiera querido ser un poco, si hubiera tenido más tiempo y hubiera querido ser un poco más como loquillo, hubiera hecho Proyecto EVA con ustedes directamente y nos evitábamos toda la charla y que lo vivieran la experiencia en vivo y en directo. Pero ¿qué pasa? Me frustra esta actividad cuando la hago con adultos, porque los adultos se rinden a mitad de la actividad. Mientras los jóvenes mantienen y se sostienen sobre esta experiencia hasta el último momento, los adultos se frustran y deciden que es mejor que el mundo se acabe porque ya qué diablo. Entonces, Proyecto EVA es compleja, voy a tratar de explicárselo. Tiene este inicio, hay todo un proceso previo, muy de juego, muy de distopía, les analizo los ojos, veo en la pantalla si pueden acceder o no, los voy marcando a los que se tienen que marcar y a los que no se tienen que marcar, les doy un número, los divido por zonas, todo como muy estratégico. Y luego, cuando ya están ubicados en sus zonas, que son norte, sur, este, oeste y centro, les digo que están viviendo desde los últimos 6 meses en una simulación y que esa simulación es para que su cerebro no quede afectado cuando se enteren de toda la información que les voy a dar en ese momento. Esto es muy importante. Cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. Esta actividad nace mucho antes de la pandemia. Es una actividad que he llevado a cabo en distintos países y en distintas ciudades de España. He tenido el privilegio de poder hacerlo de esa forma. Y es la actividad más gratificante que tengo porque el resultado siempre va a ser distinto y ya verán por qué. Por lo cual nunca me aburre tampoco. Entonces, este procedimiento, cuando ya están todos sentados y ven la virtualidad, les digo que pues, en los últimos 6 meses se ha iniciado una guerra que iniciaba Rusia, Corea del Norte y Estados Unidos. Ojo, hacer esta actividad, que la hice ayer 2 veces, con adultos y con jóvenes, ya no es quizás lo mismo que hacerla antes cuando esta realidad no era tan sentida, ¿no? Entonces, a partir de esa guerra, hubo guerra además por temas energéticos, termina en el estallido del planeta Tierra, y ellos son los elegidos y se han sido rescatados por un gran tribunal superior de hombres sabios que, previendo que la guerra iba a alterar todo el ecosistema de la Tierra, ha decidido agrupar a unas personas para llevarlas a un nuevo planeta e iniciar de nuevo la sociedad, o iniciar de nuevo la raza humana. Entonces, hay 3 puntos aquí. Bueno, hay 4. Están el Tribunal Supremo, como a nivel superior. Luego están ellos, que son los elegidos. Además, yo soy súper entusiasta con los elegidos y siempre que decimos los elegidos aplaudimos. Yo soy el enlace en toda la dinámica. Y luego debajo está un grupo de sobrevivientes que ya está habitando en la Tierra, y este grupo de sobrevivientes se ha dividido en zonas en estos 6 meses. Son jóvenes, hombres y mujeres fértiles que vienen a habitar el planeta. Les pongo videos de cómo se acaba la Tierra y luego pongo un video así súper comercial de este nuevo proyecto EVA. Les explico que se llama EVA porque, bueno, Eva comió la manzana y el tribunal siente que quizás rescatar esta imagen simbólica es importante para saber hasta dónde nos debe alcanzar el conocimiento. Y bueno, les digo que son elegidos por su alto coeficiente intelectual, que es impresionante, y ellos están llegando a este planeta y su misión es organizar el mundo. No existe nada. O sea, tenemos suelos fértiles, tenemos animales, tenemos... De comer no nos vamos a morir, pero no tenemos nada. No tenemos ninguna infraestructura, ninguna institución, ningún sistema de gobierno, nada. Y desde cero deben arrancar a reflexionar sobre qué desean. A partir de allí vamos construyendo como una especie de listado, constitución, normas, derechos. No existe nada, no existe ni siquiera la palabra, por lo cual ellos pueden enunciarlo como quieran. Si rescatamos cosas del pasado, ¿qué hacemos, no? En este ejercicio?
Cuando todo va fluyendo de manera natural y bueno, por supuesto los primeros derechos son el derecho a la igualdad, derecho a alimentación, todo fluye de manera como muy natural. Les digo que, bueno, todas estas ellos están siendo grabados por el tribunal, que el tribunal no va a ejercer ningún tipo de poder hacia ellos, pero bueno, los va a ayudar como a ubicarse. Todo esto lo cuento porque, bueno, al fin y al cabo ellos van prestándose a la actividad de manera natural, tanto adultos como jóvenes, todos ellos me hacen caso y van haciendo todo lo que yo les indico, así me conozcan o no me conozcan. Todo es rojo, todo tiene que ver con manzanas, todas las letras están en rojo, es un sistema, básicamente lo que se está orquestando allí. Cuando finalmente el tribunal dice que la democracia es un punto a considerar, dice que los sobrevivientes han decidido pedirles a los representantes de sus zonas que incluyan dentro de estos derechos estas nuevas enunciados que ellos quieren proteger y que formen parte de esta nueva civilización. Pues aquí viene el momento donde todo el mundo colapsa. Cada uno de estos enunciados que piden los sobrevivientes pertenecen a una novela distópica distinta. Entonces, por ejemplo, está el cuento de la criada, en donde las mujeres pierden todo derecho y pasan a ser criadas del tribunal. En Battle Royale, los chicos tienen derecho a ir a una isla con unas armas a luchar por un puesto en la universidad. En El Mundo Feliz es la inyección del soma que te induce a la felicidad y te quita el juicio crítico. Introduzco el artículo 281 un poco alterado del Código Penal de Indonesia, donde les digo que la masturbación es condenada a muerte, porque bueno, siempre les da risa y siempre la discusión termina siendo más interesante de lo que ellos piensan. Y luego desconexión, que le afecta mucho a los jóvenes en general, que es el aborto retroactivo. Es decir, los padres a los 13 años, entre 13 y 17, o el Estado, puede decidir abortarte de manera retroactiva y tus órganos pasan a ser de la ciencia o a donarse a nuevas personas. Sí, es todo muy salvaje. Entonces, bueno, a partir de aquí entra la discusión de cómo nosotros podemos conciliar lo que queremos para esta civilización con lo que quieren los sobrevivientes. Porque si estamos hablando de democracia, pues está la Constitución y no todos pensamos iguales. Y entonces empiezan a alterar estos enunciados, empiezan a revisar los enunciados, todos los enunciados tienen trampa, todo lo que yo voy diciendo contiene pistas para que ellos puedan agarrarse y decir, por ejemplo, insisto en que todos son fértiles, o sea que en la selección que se hizo todas las personas son fértiles. Eso anula de entrada ya a la ley del cuento de la criada, por ejemplo, ¿no? Solo un grupo se ha dado cuenta de eso. Pero bueno, van introduciéndose en una discusión muy interesante alrededor de los derechos humanos, acerca de lo que somos capaces de perder y de lo que somos capaces de negociar con tal de crear una civilización nueva. Y eso es lo más peligroso, lo que somos capaces de conciliar, porque las conciliaciones pueden ser muy terribles. Luego de esto, pues ya se pone todo incluso aún más salvaje, viene un contador, vienen a matarlos y el tribunal empieza a dar decretos y todo esto se vuelve más demente. Y todos los decretos están relacionados a que las mujeres van perdiendo los derechos, o sea, es un ataque directo a las mujeres. Y bueno, ustedes dirán, ¿y esto a qué va? A una discusión interesantísima sobre los derechos humanos y a una... Bueno, no solo a una discusión interesantísima sobre los derechos humanos, sino también a un traslado inmediato a la novela de ciencia ficción. O sea, a un interés inmediato hacia querer leer estas novelas, ¿no? Y entender cómo a través de la ficción se construye este mundo alternativo, estos mundos alternativos. Cuando digo que los jóvenes, los adultos se agobian muchísimo, los adultos en algún momento renuncian, sobre todo cuando viene el contador final. Los jóvenes defienden ideas y buscan la manera de salvar a la civilización. No renuncian tan fácil como pareciera ser. Al final, ellos tienen que decidir una persona que se sacrifica y que da una sola ley y que se sacrifica por el resto. Esos resultados son muy interesantes porque develan también las necesidades más importantes de ciertos contextos. Por ejemplo, en Galicia, en diversos pueblos de Galicia, el derecho a una vivienda digna es fundamental. Se repite una y otra y otra y otra vez. La igualdad de géneros en
en Barcelona se repite una y otra vez. En Brasil, en las favelas, fue curiosísimo porque el derecho al acceso a la cultura fue lo que ellos defendieron por sobre incluso el derecho a una alimentación. Entonces, claro, esto, cuando te confrontas a esta mirada de los jóvenes, a esta necesidad de los jóvenes de hablar, siempre me pasa, Inés, además la vez que me tocó con Inés fue en esa fue una segunda vez, fue una escuela de hablantes y no hablantes, de personas sordas, mezcladas, que mi mérito 20 puntos a la persona que estaba haciendo la traducción simultánea. La discusión era muy interesante porque no eres consciente tampoco de las cosas que puedes perder si no eres activo socialmente, ¿no? De las cosas que puedes perder si no eres consciente tampoco del entorno, de las cosas que debes defender. Y bueno, a partir de allí desconstruimos las fake news. Yo no sé cómo voy de tiempo. Tenemos 10 minutos, vale. Hablamos de las fake news, les muestro imágenes de realidad versus ciencia ficción. Hablamos del uso del color del uso del color y de ciertos símbolos en sistemas de poder autoritarios. Y bueno, a partir de allí vemos cómo lo visual también nos va condicionando, cómo la censura puede operar de manera muy silenciosa y bueno, potencia de alguna manera la comunidad lectora que ellos están estableciendo en ese momento. Siempre ocurre, de hecho, que cuando he hecho este taller, estas experiencias en institutos, ocurre que los chicos que son los más mal portados de la historia suelen ser los más participativos. No los que dicen, los que no leen y que siempre te advierten, cuidado con tal, son los más participativos. Es una actividad que realmente es como muy gratificante llevarla hacia ese punto. Si les soy honesto, yo no sé cómo voy a resumir todo esto que les tenía que decir en 10 minutos. Así que voy a contarles de qué iba, básicamente. A partir del proyecto EVA, uno de los grandes factores que se repite siempre en los adultos que trabajan con jóvenes es el hecho de que los jóvenes no leen. Y es una sentencia que se repite. No nos gusta leer, y no importa lo que tu persona adulta vengas a decirme, no me gusta, ¿no? Y tanto se escala esta idea que familias, profesores, bibliotecarios, todos los adultos repiten lo mismo, es que los jóvenes no leen, es una gran sentencia que escuchamos todo el tiempo. Y el acto de leer se transforma en una constante, se mantiene como un ejercicio inalterado en el mismo estado y con voluntad propia. Y no leer se vuelve una irreverencia en sí mismo. Y entonces a mí me gusta pensar en esa figura del no lector. Lo que yo les iba a contar ahora es una idea que yo tengo de las categorías de no lectores y de dónde surgen esas categorías de no lectores. Aquel que no lee por convicción, el no lector imaginado, el no lector asumido y el que no lee por omisión. Y voy a iniciar con un ejemplo de la novela de Jean Teller Nada, en donde Pierre Ranton, que es uno de los personajes jóvenes, se levanta un día de su pupitre y dice, de su asiento, y dice, no creo en nada, nada tiene sentido, y se sube a un árbol y ya. Esta es la premisa para que un grupo de jóvenes, ante la desesperanza de Pierre Ranton, decida levantarse y buscar cosas que tengan sentido para demostrarle a Pierre Ranton que la vida sí tiene sentido. Pero no lo hacen porque quieren que Pierre Ranton entienda que la vida tiene sentido, lo hacen porque se están desesperanzando y no quieren. Entonces, bueno, en este acto de no empatía, inician un ejercicio muy salvaje. Si no han leído la novela, se las recomiendo, es una gran novela introductoria a los jóvenes al mundo adulto. Es un ejercicio brutal sobre cómo las cosas que tienen sentido pueden ser cosas que se nos van un poco de la mano, ¿no? Entonces, bueno, el no lector por convicción existe un poco como el impulso de Pierre Ranton de querer abandonar esa mirada de la lectura organizada, resolutiva y salvadora que propone el adulto. Afirma que no le gusta leer porque siempre se ve rodeado de esos libros que le obligan a leer sin acompañamiento. Hay un rechazo muy importante hacia la idea también que se ha construido del libro desde el mundo editorial y desde el mundo de los booktubers. Esta imagen en Instagram del libro con las hojas de otoño y las lucecitas, no. O
sea, es importante también decir que leer no te salva, que leer es un desorden, que leer te puede herir, que leer te puede consternar, que leer no necesariamente te va a salvar de nada, ¿no? Y enfrentarlos a ellos, a ese sentido y a esa oposición, es muy interesante. Voy a pasar por encima por las otras ideas muy rápidas de los otros no lectores. El no lector imaginado es aquella idea del adulto, del joven que no lee, ¿no? Y aquí les iba a poner un ejemplo de un comité de moral nacional y Congreso de Cultura Libre que hizo la CIA después de la Segunda Guerra Mundial, bajo expresiones artísticas con la premisa de ¿qué clase de espectador es el ciudadano democrático del nuevo orden mundial? Y les iba a leer una conferencia sobre La Nada de John Cage, que construyó como partitura musical en los 60. Es muy interesante porque habla precisamente de esto, de que la nada al fin se llena de palabras y que necesitamos debatir para que esas palabras estén. Entonces, no necesitamos necesitamos la nada, pero para que se llene de palabras, ¿no? Para que podamos encontrarnos con el otro. Luego tenía este no lector asumido, que es el lector que simplemente no quiere leer, que le aburre, que es un aficionado de la mecánica, del deporte, de la ecología, de la música, que le aburre, que le gustan los videojuegos y bueno, tiene una comunidad con las que hablan entre iguales y quizás lo que hace falta es una mediación en esos campos también, sospecho. Y el que no lee por omisión, que bueno, creo que es muy evidente que se trata de las personas que no tienen acceso a un sistema educativo, a un sistema bibliotecario, a estas personas que viven en el silencio, ¿no? Que no son noticias porque están allí, que no tienen la oportunidad de un espacio íntimo para la lectura, que no tienen acceso a los libros, que no tienen la conciencia del libro como tal. Y bueno, esto me va a llevar directo al final para, como les dije, es que yo siempre suelo hacer esto, me vuelvo loco, escribo mucho y luego tengo que resumir. Vale, entonces, para llegar hacia el final, yo igual les puedo compartir este ejercicio de los no lectores que vale la pena echarle un ojo. Vale. De la mediación se habla en primera persona, ¿no? Y quien diga que la mediación de los jóvenes, para la mediación de los jóvenes existen fórmulas infalibles, miente, porque la tarea de la mediación lectora con adolescentes se trata de rescatar la idea de lo humano, de que los jóvenes son sujetos críticos, menos incrustados en la idea de la generación que les imponemos. Los lectores, los no lectores, los lectores en tránsito. Leer con jóvenes es un acto irreverente, y no por ir a quemar las naves, sino porque estamos acompañados a pactar con su construcción del mundo. Es por eso que el libro siempre viene después del vínculo, no antes. Eso sí, existen varios puntos importantes a resaltar en la mediación con jóvenes. El diálogo, la escucha activa, la confianza, el respeto, la negociación, la paciencia, el ensayo del error, el ser irreverente. Aquí yo les quería poner un ejemplo, y voy a ser como muy rápido en ese ejemplo, porque no voy a profundizar en él, pero es un ejemplo que nos vuelve, que nos regresa al club de lectura. Voy a saltar a las 20.000 cosas que les iba a mostrar, evidentemente. Y tiene que ver con este itinerario. Hay un chico muy tímido socialmente, con problemas de socializar, con diversos inconvenientes personales, que lleva 7 años en un club de lectura y cuyo itinerario, ese itinerario que están viendo ustedes allí, que pasa de una primera mirada que hicimos a un libro sin palabras como es Antonia Valrío, que es un perro que está cruzando la frontera, una familia que está cruzando la frontera y el perro desaparece en mitad de la selva. La carretera de Cormac McCarthy, Intemperie de Jesús Carrasco, Catedrales de Claudia Piñero. Por cierto que aprovecho que Méndez Guedes está aquí para decir que la entrevista que le hiciste a Carlos Piñero fue importante para esa conversación, o para él en ese momento. Y luego La quietud del viento, que es un videojuego. Y ese tránsito desde un lector que no entendía la carretera, de que le costaba muchísimo entender qué pasaba en la carretera,
se une años después a una lectura de La intemperie totalmente complejísima desde su mirada. Entiende perfectamente la relación, si no han leído La intemperie, hay una relación de un adulto con un niño de la misma forma que ocurre en La carretera, de la misma manera, digo, de la relación de la complicidad, para llegar luego a Catedrales, que una novela que les recomiendo mucho. Bueno, Intemperie se las recomiendo bárbaramente, y Catedrales también, donde al fin y al cabo él dice, bueno, si hay alguien a quien juzgar dentro de esta novela es al Estado argentino, ¿no? Cuando llega como a este ¡pum!, ¿no? Este chico español con problemas de socialización que no era muy tímido, etcétera, 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 hace un proceso muy importante año tras año entre los distintos libros. Para llegar a La quietud del viento, que es un videojuego complejísimo sobre la muerte y el final del mundo, y donde en el último momento del juego, que es un juego que se acaba, simplemente, porque se acaba como se acaba el mundo y se acaba la vida, el cartero va a visitar a esta señora que se llama Talma, una granjera que vive sola en medio del desierto, y le dice: en la oscuridad, bajo la luz, durante años, desde que éramos jóvenes, un rostro familiar en medio de la neblina del día a día, pero durante kilómetros que camino y durante las horas que me ocupan, entre la ciudad y tú y más allá, ni una sola vez me he arrepentido de recorrer este camino. Y claro, para poder recorrer este camino, incluso su manera de ver cómo la relación de Talma tenía mucha relación con la carretera y con la intemperie, incluso con el personaje de una de las hermanas de Catedrales, hace falta todo esto de fondo, ¿no? Construir un itinerario no se trata de leer mucho, de equivocarnos, de explorar distintos formatos, distintas narrativas. Allí verán cortometrajes, largometrajes, podcasts, libros, novelas infantiles, novelas juveniles. Es un tránsito, es un crecer. Y bueno, pues eso, rescato las palabras iniciales de Antonio Machado, aplicables al lector, al no lector y al mediador. Más busca en tu espejo al otro que va contigo. Pero refuerzo con estos versos de Gina Saraceni, una poeta venezolana: los mangos crecen amarillos en el corazón que me dejas cada noche entre las manos. Hagamos del afecto también una forma de mediación, aprendamos a humanizarnos en medio de tanto tecnicismo y vamos también a incomodarnos. Y para eso quiero dar paso al testimonio de una persona que algunas veces incomoda, no por lo que dice, sino por su capacidad de ser mucho más elocuente de lo que ella misma espera. Este resumen, ya van a ver, ella va a hacer esto mucho mejor. Agustina Cabrera la conocí en uno de los congresos de la Iberoamérica y me tocó mediar una mesa de jóvenes, de las que estaban atentos todos los adultos. Eran pequeños especímenes de investigación a los que acompañé no solo durante la mesa, sino en todo el proceso. No en vano, el grupo de WhatsApp se llamaba LMM, la mejor mesa. Lo fue. Ahora bien, Agustina no es solo joven. Este amoroso espécimen es también una profesional con un camino que ya les contó Inés. Es lectora, transgresora, escritora, buena amiga, latinoamericanista y lleva 6 años siendo librera, que es una actividad bastante demandante. Ahora bien, la actividad de diálogo sostenido con ella ocurre a través del newsletter del que les habló Inés, junto a Marcos, estos ensayos epistolares que llegan los jueves y que son maravillosos, y con este ejercicio de conversación íntima, de uno explorando esta conversación entre ambos, quería aprovechar el último ejercicio ensayístico de Con la nada basta, el que enviaron el jueves, creo que es el número 10, y es una carta que le envía Agustina, muy autorreferencial, muy ficcional, y dice: le tengo miedo a ciertos aspectos de la vida, a lo difícil que es acceder a duelos baratos, en diversos sentidos. Para la mayoría de las personas, me duele lo difícil que es vivir bien para la mayoría. Solo aceptaría la inmortalidad si estuviera dispuesta a poner mi vida al servicio y si nos las ofrecieran a toda la humanidad. Venía acompañada con esa foto y bueno, ahora con ustedes va a conversar Agustina. Apaga. Hola, ¿cómo están? Bueno, les voy a leer algo que escribí para la ocasión y después agradeceré. Está con delay. Me están ayudando acá. Recuerdo sentir que los libros me habían salvado.
Era algo que cada tanto decía. Los libros me salvaron. A la mayoría de la gente le gustaba ese comentario y la pasión con que lo decía. Los libros me salvaron. Parecían estar de acuerdo, hacían que sí con la cabeza en un gesto que variaba de la aprobación a la comprensión. Hasta que un día lo volví a decir y obtuve una respuesta diferente. Los libros no salvan, Agustina, salvan las personas, me dijo Dionisio casi que indignado. Esa respuesta fue un antes y un después en mi vida. Esa frase quedó resonando en cada fibra de mi cuerpo con una voz ajena, una voz amiga que cuestionó algo que durante mucho tiempo fue una verdad para mí. ¿Por qué sentía que los libros me habían salvado? ¿Dónde estaban las personas de mi vida cuando me sentí sostenida por libros? Antes de llegar a respuestas claras, antes incluso de dejar de sentirme incómoda con esa respuesta, los libros nos salvan, salvan las personas, la asumí como verdad. Porque entendía que incluso en la práctica de lectura más solitaria hay otras personas. Los libros son objetos que hablan y hablan muchas personas detrás de ellos. Yo había aprendido a escuchar esas voces, yo era lectora. Esa era la salvación para mí, leer. Entonces, quizás yo me había salvado a mí misma leyendo. Pero no, eso nunca es así. Hoy yo creo lo opuesto a lo que dice Idea Vilariño en Siempre estamos solos, pero a veces estamos más solos. Perdón. Hoy creo lo opuesto al poema de Idea Vilariño que dice uno siempre está solo, pero a veces está más solo. Hoy siento que una siempre está acompañada, pero que a veces está más acompañada. Ser lectora era una forma de estar acompañada y no era solo un mérito propio. Se debía a una sincronicidad compleja en la que la suerte tenía mucho que ver. Pero es complejo también y peligroso hablar en términos de suerte. Sin embargo, muchas veces igual me encuentro atribuyéndole poderes a la suerte y ahí viene mi abuela Susi por suerte y me dice suerte ayudada. Muchas cosas cambiaron desde que escuché a Dionisio. Sobre todo pasó el tiempo y crecí. Ya no le atribuyo una salvación ni mi salvación a los libros, pero siguen siendo algo muy importante para mí. Dejar de creer que los libros me habían salvado fue una deconstrucción dura que implicó revisar el lugar que le daba a las palabras y a las personas en mi vida. La forma más sencilla que tengo hoy de compartirles mi experiencia lectora es hablarles de mí en torno a las palabras y a las personas como ejes. Cuando tenía 3 años, me regalaron un anillo que me quedaba grande y tenía grabado las letras A, B, C. Yo pensé que tenía algo que ver con mi nombre, Agustina Cabrera, pero no entendía la B en el medio. Mamá me explicó que la B era la segunda letra del abecedario, que las otras 2 eran la primera y la tercera. Lo otro era una coincidencia. En ese entonces, papá me decía la escribidora. Entonces yo no sabía leer ni escribir, pero dije que quería ser escribidora y la gracia se perpetuó. En ese entonces no sabía leer ni escribir tampoco, pero las palabras y las personas estaban ahí. Había una maestra que narraba cuentos y generaba un silencio indescriptible. En casa había 2 libros viejísimos de cuentos de hadas con ilustraciones que miraba una y otra vez mientras alguien, mi abuela Mabel o mamá, me los leía. Me pregunto cómo no pensar en suerte cuando recuerdo esas cosas. Si pudiera pedir 3 deseos, uno sería sin duda leer esos libros de nuevo. Ya en ese principio, mi atención fue hacia las palabras. Hubo algo en el vínculo con las palabras de las personas que me rodearon y enseñaron a hablar que me contagió. Pero ¿por qué llegué a creer que me habían salvado los libros? ¿Salvado de qué? Recuerdo que en ese entonces mi sueño era, además de ser escribidora, ser sirena, y recuerdo también sentir mucha confusión al respecto. Por un lado estaba la sirenita Ariel y por otro las criaturas terribles que mostraba el History o el Discovery Channel y me daban pesadillas. Era raro desear ser algo que también me daba miedo. ¿A qué versión de las sirenas le debía creer? La incomodidad que sentí ahí fue muy parecida a la incomodidad que me generó después Dionisio al decirme que los libros no salvan, que salvan las personas. Seguí creciendo y sobre todo crecí con mi hermano Juan, 1 año menor que yo, el primer otro de mi vida. Antes de saber escribir, Juan le pidió a una vecina que le escribiera una carta que dijera: de Juan para Juan, me quiero mucho. Y se la dio a sí mismo. Él me enseñó aquello que después leí en las cartas del vidente de Rimbaud: yo es otro.
Con Juan compartí los primeros libros de la infancia y los cuentos que nos inventaba mamá para ir a dormir. Recurso que a veces, en vez de adormecernos, nos dejaba con la imaginación ardiendo. ¿Y qué hacíamos? Hablar y desvelarnos en las primeras mejores conversaciones de mi vida. El tiempo fue pasando y entré a la escuela, aprendí a leer, a escribir, a hacer la letra lo suficientemente legible. Aprendí a escribirle cartas a mis amigas, aprendí a escribir un diario íntimo, a escribir cuentos, aprendí a memorizarme poemas, a repetirlos cuando estaba sola, a recitarlos en los actos. Seguía teniendo pesadillas con sirenas al mismo tiempo que jugaba a hacerlo. Dejé de querer ser escribidora, quizás porque ya escribía, y empecé a querer ser actriz y presidenta. Entre la vida y las fantasías, mamá y papá se separaron. Hasta el día de hoy no se volvieron a hablar. Yo tenía 7 años y Juan 6. Ahí empecé a hacer porque alguien lo tenía que hacer o porque fue lo único que yo pude hacer, ser mediadora. Se hablaban a través de mí, coordinaban las visitas a través de mí, se descargaban conmigo y me decían cosas que se contradecían radicalmente. Quedé sola entre dos personas muy importantes para mí, siendo bastante chica, entre dos discursos. Mamá y papá se volvieron sirenas. Sus relatos se volvieron sirenas que oscilaban entre Disney, mitología griega e imágenes editadas en Photoshop. Y yo me obsesioné con reconstruir una verdad, que pronto, por suerte, descubrí inaccesible. Ahí apareció la suerte de nuevo, una de las mayores suertes que he tenido. Descubrir que la verdad era irreconstruible. Entender que ella y él creían en lo que decía y que por ende ambas cosas eran verdad. Me di cuenta que tenía que prestarle atención a lo que veía, creía y decía para cuidar mi propia verdad. Accedí a esa suerte de revelación gracias a las palabras. Fueron ellas quienes me permitieron escuchar más allá de lo evidente. Empecé a escuchar más y a leer todo lo que podía. Llegué a sentir incluso que no había nada propio en lo que decía, que era un collage de voces ajenas, una multitud de otros. Me sentía una tijera arbitraria que recortaba lo que le llamaba la atención y lo hacía suyo. Yo como una acumulación de referencias irrastreables, yo como una multiplicidad de otros. Cerca de esa época se implementó el Plan Ceibal, una computadora para cada niño o niña. Esa fue mi primera computadora y el principal medio de mis lecturas. Me conectaba al Wi-Fi en la escuela y buscaba libros de esto, de aquello, de lo otro. Conseguí PDFs y aprendí a buscar cosas en Google. Mamá dejó de contarnos cuentos, pero ya podía leer antes de dormir. Cuando empecé la secundaria tenía un hábito de lectura formado, por descargar PDFs en la escuela. En casa no había cable ni Wi-Fi, por lo que leer era una buena opción cuando no me quedaba otra que estar ahí. Mi criterio para elegir qué leer era simple: leer cualquier cosa que encontrara. En cuanto aparecieron docentes y amigas a recomendarme lecturas, decidí seguir todos los consejos. Y en eso, seguir consejos, una compañera de clase me comentó que había un concurso de blogs literarios llamado ¿Qué estás leyendo? Nunca se me hubiera ocurrido hacer un blog si Mayra no me lo hubiera sugerido. Tenía 15 años cuando seguí su consejo e hice el blog Refugio Literario. Nombre que abajo estaba subtitulado por una cita del mundo de Juan José Millás que decía: y la lectura fue una grieta por la que podía escapar de aquella familia, de aquel barrio, de aquella opacidad. Un nombre y un subtítulo que decían mucho de lo que representaba la lectura para mí, representación que después se refinó en Los libros me salvaron. La lectura tuvo el reverso de la escucha y pude moverme del lugar subjetivo. Seguí leyendo, me hice librera, hice muchas cosas que nada tuvieron que ver con eso, leer, pero siempre y en cada lugar esas cosas tuvieron que ver con alejarme del una está sola, pero a veces está más sola, para pasar a sentir que una siempre está acompañada, pero que a veces está más acompañada y que quizás por ahí va la suerte. Ahora hay otras palabras y sensaciones que asocio a leer. Con suerte ayudada, logré dejar de sentirme más conectada con las palabras que con las personas. Si tuviera 3 deseos, uno sería releer aquellos primeros libros. Otros, que todas las personas tengan la suerte de sentir aquello que yo sentí gracias a las palabras y que fue romper con una fantasía de aislamiento. Eso fue lo que preparé para ustedes hoy. Y me gustó mucho escribirlo. Y quiero agradecer a todas las personas que estuvieron para que yo leyera
y que siguen estando hoy en mi vida. Muchas gracias a todos. Estoy acá para cualquier consulta. Agustina, gracias, muchísimas gracias. Ahora tenemos un cuarto de hora de conversación, de preguntas, de comentarios, y nos gustaría mucho que fuera a Freddy, a Agustina, a los dos, como queráis. Agustina, buen trabajo. Bueno, eso. Pregunten, hablen. Puedo ser el mediador entre Agustina y ustedes sin ningún problema. Mira, Freddy, me ha llamado la atención y además está relacionado con lo que estaba hablando Agustina, que era la suerte. Y es que no he podido escuchar bien, pero luego os volveré a escuchar la grabación, los niños que no leen. Y lo que me ha llamado la atención es los que no leen por omisión. Por eso también está relacionado con Agustina. Y entonces yo me he puesto a pensar y me pregunto, creo, pero también os lo pregunto a vosotros, que hay niños que desde luego no tienen acceso a los libros, pero es que hay niños que tienen libros en su casa, libros como un objeto, pero en realidad no leen por omisión, no ha habido una mediación. Claro. Sí, y de hecho, en mi caso ese es como el primer lector, ¿no? Sí. Hay un problema y es algo que yo veo mucho en la infancia y se repite mucho en la adolescencia para mí, que es el leerle a las otras personas. Leer en voz alta es algo que cuando eres adolescente, en mi caso, que es el tema que más me compete, parece que no existiera esa posibilidad, ¿no? Más allá del acompañamiento, de hablar del libro, de leerle. Es algo que no ocurre, que un profesor te siente y te diga, mira, hoy no vamos a hacer nada, hoy yo voy a leer este libro. Si tú quieres ponerte en posición de descanso, duerme, si quieres escuchar, escucha. Ese ejercicio de leer en voz alta es un ejercicio importante, porque está ocurriendo algo grave con el tema de la comprensión lectora también. Y leer en voz alta no se trata solo del espacio del afecto, que sí, que es fundamental, sino también que te enseña a cómo leer, a cómo poner la entonación en el punto exacto, a cómo utilizar ciertas expresiones, a cómo acudir al texto de manera más natural y orgánica. Porque cuando tú no sabes leer y le estás dando un texto a una persona, simplemente está dándose trompicones leyendo ta, no estás entendiendo y no estás comprendiendo lo que está pasando allí. En el caso, de hecho, de Agustina, ella refuerza mucho el hecho de que le leyeron y de que tuvo la oportunidad de eso, de que tuvo personas que la acompañaron en ese proceso. Agustina. Externo, tenemos que bajar ahí. Hola, Agustina. Creo que le está llegando tarde. Agustina, ¿me escuchas? Sí. ¿Querés que hable? Yo creo que, bueno, perdón, tengo unos segunditos de delay. Con esto que está diciendo Frey, yo estuve muy acompañada en un inicio, después estuve muy sola y me pregunto a veces cómo hacer, si es posible que la gente, con o sin mediación, aprenda a mediarse ella misma, dentro de ella misma, no sé cómo decirlo, cómo explicarlo bien.
Pero una vez una compañera librera me dijo que consideraba que yo era una de las personas más libres que conocía y me preguntó, porque ella está criando, si yo consideraba que mis padres habían hecho algo específico para que yo tuviera ese grado de libertad que ella veía en mí. Y yo le dije que fue una mezcla rara entre acompañarme y por otro lado dejarme muy sola. Entonces yo no sé si necesariamente siempre tiene que haber una figura externa mediando. Y puede ser muy polémico lo que estoy diciendo en un encuentro sobre mediación. Pero yo creo que todo mediador quizás, no sé mucho del tema específicamente, pero debería sembrar una semilla para que la gente encuentre esa motivación que no pudo desarrollar en otro momento. Y creo también, apuntando un poco, porque claro, escucho a Agustina, pienso en mi propia historia. Yo fui una persona que no tuvo libros en su casa porque mis padres eran semianalfabetas y mi formación fue en la biblioteca pública, o mi interés por los libros más que mi formación. Y en mi caso, algo con lo que insisto en la mediación es el ejercicio de enseñarlos a seleccionar también. Porque el tema está en que tener muchos libros tampoco hace nada, ¿no? Si ninguno de esos libros te están diciendo, te están resonando a ti dentro, tampoco te van a llevar a nada. Son un montón de libros, estás rodeado de un montón de libros, pero no son libros que son realmente significativos. Y ese es quizás el trabajo más complejo. O sea, cómo llegar a ese primer punto que te ayuda a unir los puentes para que ellos puedan crear su propio corpus, su propia selección, su propia búsqueda de intereses. Ese quizás es el área más compleja también. Hola, buenos días. Hola. Bueno, en primer lugar quería daros la enhorabuena a Freddy y Agustina y también a Inés por la charla tan interesante y tan oportuna que habéis impartido hoy, porque creo que este es el núcleo de cualquier mediación, el centrarse en la juventud y el centrarse en la gente que o bien comienza a leer o bien tiene que hacer una biografía lectora o tiene que proseguirla, ¿no? Yo soy profesor en la universidad, empecé hace muchos años, hace 35 años, y quiero hablar un poco de mi experiencia personal porque yo comencé siendo menor que mis alumnos. Cuando yo empecé era muy jovencito y mis alumnos eran mayores que yo, y ahora tengo alumnos que son menores que mis hijos. Entonces, una de mis preocupaciones era ver cómo evolucionaba la mentalidad del alumno a lo largo de los años. Y por eso mantuve siempre una asignatura que doy en primero, porque es justamente la asignatura que cursan los alumnos que pasan de la adolescencia a la juventud o que están todavía en esa fase de transición entre los 17 y 18 años y que me ha permitido seguir un poco la evolución de la mentalidad y la evolución de sus preocupaciones, de sus percepciones a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Y aparte de la distancia temporal, que es evidente, ¿no?, entre los que ahora empiezan primero y mi persona, hay una cosa que yo he experimentado con respecto a la lectura, que forma parte de una asignatura que tiene una parte que es de historia del libro, historia de la lectura, y entonces una de las competencias que toca analizar es la competencia lectora, ¿no? Y una de las diferencias que he visto entre las generaciones que empezaron hace 35 años y las que están cursando ahora la carrera es, por una parte, la desacralización del libro, es decir, el libro antes era un objeto, ¿no?, que se le consideraba como que tenía un referente mítico, ¿no?, en la formación y que era algo imprescindible. Esa desacralización existe ahora en la juventud, que realmente es un medio más para acceder a la información y no es el único. Y luego también el hecho de que me encuentro con alumnos a los que no les gusta leer directamente. Es decir, no es un problema ya del lector por omisión o del lector, simplemente es que no les gusta leer, que tienen otras expectativas, que tienen otros medios para acceder a la satisfacción de su espacio de ocio y demás. Y entonces, claro,
desde una mentalidad como la mía, yo he sido educado en una familia lectora, con mi propia percepción del libro, es también la sacralidad, ¿no?, del libro como un medio fundamental, era difícil entender que desde hace 5 o 10 años hay gente a la que no le gusta leer y que renuncian a la lectura y no son recuperables además, porque es que no quieren. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Una parte de los alumnos a los que no les gusta leer se han recuperado gracias a la aparición de medios nuevos como el audiolibro, que algunos me han dicho que consideran que eso es lectura, y otros gracias a las tecnologías como los libros aplicación, como los libros que realmente son software que emulan el libro convencional con una serie de complementos, pero que no encuentran en las bibliotecas. Porque las bibliotecas siguen resistiéndose o siguen imposibilitadas de acceder a este tipo de medios. Entonces, mi pregunta es si habéis desarrollado vosotros, que he visto que tenéis una experiencia amplia, que yo en parte he seguido en la mediación lectora, si habéis desarrollado algún tipo de estrategia para esa gente que realmente no le gusta leer, que no renuncian a leer. Y luego, ¿qué pensáis con respecto a estas nuevas modalidades de lectura que no están incorporándose a las bibliotecas y que, sin embargo, llevan ya un recorrido extenso? Gracias. Mira, hay una duda que a mí me ataca mucho, sobre todo en los últimos años, y está muy relacionada a no solo al no lector, o sea, al que dice que no lee, sino a cómo están leyendo también en la actualidad a los que leen. Es decir, que yo sepa de jóvenes que están estudiando y para estudiar necesitan tener una serie, estar escuchando una canción y estar viendo otra cosa mientras están leyendo, ese nivel de concentración fragmentada que además te lo dicen y lo ves que lo hacen. No sé qué qué tanto aprendizaje están adquiriendo allí, pero sí es verdad que se han articulado alrededor de eso. Me ha llevado a cuestionarme mucho en los últimos años qué tanto lo que está pasando también es que se ha transformado la forma de leer, o sea, el acto de leer se está transformando y somos más bien nosotros los que nos resistimos, ¿no?, a esa evolución, desevolución, como la queramos ver. Y es algo que me acontece mucho como pregunta, no, digamos que no he profundizado, no he entrado a ello, pero sí es algo que está allí, que está presente, que está en el no leo porque no me gusta leer y consigo otras maneras de acceder a eso, sobre todo por un tema del tiempo además, ¿no? Bueno, esto me quita tiempo, o sea, esto no es tan sagrado, esto me quita tiempo y ya. Con este tipo de formatos lo hemos probado. De hecho, en la biblioteca, una de las últimas cosas que hemos hecho a partir de la evolución del podcast es análisis de podcast, podcast de ficción. En este caso, no sé si han llegado a escuchar el podcast Caso 63, que es chileno. Es uno de los podcasts que hemos usado como recurso de análisis para entender ciencia ficción, para entender narrativas, para entender de otras formas, para que ellos accedan también a otras formas de narrativa que son a las que se van a querer a las que se quieren acercar, porque ese es otro gran inconveniente, lo que quieren, ¿no?, y lo que imponen. En mi caso, lo que procuro es crear una negociación en ese sentido, porque así como yo voy a entender lo que tú estás leyendo o cómo estás leyendo, también si estamos en un diálogo abierto, pues trata de entender este otro lado y no te cierres únicamente al no leer. Las bibliotecas están imposibilitadas para estos avances todavía, y eso es lo más complicado aún, porque no saben, se necesita una formación muy exhaustiva, se están haciendo ejercicios, de hecho ustedes van a tener un encuentro con Lucas Ramada Prieto, van a ver ejercicios que se están haciendo con la ficción, con los videojuegos y la ficción lúdica, videolúdica, que es muy interesante. Pero es verdad que nos tenemos todavía, sí, o sea, si ni siquiera hemos llegado, depende también del contexto en el que hablamos, a construir una biblioteca sólida desde el libro. Imagínate lo complicado que es ir hacia el avance de lo tecnológico y hacer que ellos se sientan incluidos y perteneciendo en esa conversación. Y eso es muy complejo. Agustina te lo va a hablar en primera persona, obviamente.
Ahí baja. Estoy con una compañera librera que me está ayudando a escuchar y ver a su vez. Yo creo, capaz algo medio polémico, pero creo que perfectamente leer puede no ser para todo el mundo a nivel personal. Y que en eso no necesariamente hay una pérdida de aproximación al lenguaje o eso, hay nuevas formas de leer. Yo creo que la lectura y la escritura como tecnología que fueron en un momento nos trajeron hasta acá como humanidad y que gracias a ellas empezamos a desarrollar otras tecnologías que nos van a llevar hacia un lugar que estamos desconociendo. Y en eso como que la misma humanidad, la misma juventud está sufriendo un proceso de adaptación donde claramente estamos cambiando. Están cambiando las prácticas lectoras, estamos cambiando como humanidad al, no sé, tener tantos dispositivos, al pensamiento más a través de pestañas, a otras cosas que probablemente ustedes puedan definir mejor que yo. Me parece que a veces me pregunto como, bueno, ¿para qué queremos que la gente lea? No sé, ¿para qué queremos que la gente escriba? Y que quizás conectar más emocionalmente con esos objetivos nos haga pensar en formas, públicos y cosas que estén direccionadas a eso que consideramos prioritario. A mí me pasa que cuando les escucho hablar a ustedes, me siento un poco desencajada, pero no sé si precisamente por ser joven o sino por pensarme a través de otro contexto. Porque yo cuando pienso en que quiero que alguien lea, pienso capaz en alguien un poco idealizado y caricaturizado que no tiene acceso a un montón de cosas. No pienso en el estudiante universitario que reconoce sus necesidades y sus deseos y sus gustos y que no quiere o no le interesa y que me parece perfectamente válido. Entonces, no sé, a veces me pregunto si no habría que desplazar un poco la discusión como para hablar un poco más de lo que quizás queremos hablar y no accedemos a hablar siquiera. De hecho, me vino a la mente, no sé si lo estoy citando bien, pero Pessoa en algún momento dijo que la ficción era la mejor distracción de la vida, ¿no? Y muchas de las veces que me encuentro con situaciones de jóvenes que se les dificulta, pienso que para ellos ahora la vida en este presente y con este caos es bastante compleja y la lectura la reniegan porque es lo menos importante. Bueno, Agustina y Freddy nos dejan preguntas también para nuestro trabajo posterior, que viene después del café. Hacemos una pequeña pausa. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en media hora aquí. Gracias. Muchísimas gracias, Agustina. Un abrazo grande.